Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de trampas, tropiezos, que son las ofensas que van a llegar a nuestra vida. Estas ofensas que obviamente Satanás va a aprovechar para tratar de desanimarte, de apachurrarte, etcétera, o de acelerar procesos de la carne, que explotas, que pierdes control, muchas cosas obviamente que son destructivas. Vimos que finalmente podemos aprender a reconocer las ofensas, prepararnos para las ofensas y reaccionar de manera correcta, como dijiste, pues finalmente que se nos resbale, que no estemos involucrados en una ofensa, sino que la superamos porque sabemos ya de dónde viene. Sabemos quién está hablando atrás de esta palabra, a veces que te viene ahí a tocar justo en el punto donde no se debería de tocar, ¿verdad? Y la gente se puede encender. Pero nosotros no nos vamos a encender. Somos como una leña tan mojada que no importa los dardos de fuegos, se apagarán si nos vienen a tocar. Eso debe de ser nuestra actitud, ¿no? Mantener el control de nuestra vida y no ser movido por cosas que se nos dice o que se nos hacen. Y obviamente el mundo es muy fuerte para venir a ofendernos, ¿verdad? Nos ven diferentes. Y yo creo que alguien diferente siempre es alguien que molesta. Porque no entras en el patrón general. Tienes algo que no está conforme a la corriente actual. Especialmente cuando te confronta con algo que tienes mal. Exacto. ¿No? Entonces ya te molestó el otro perfectito. Sí, el exacto. otro que hace las cosas bien. Exactamente. ¿No? Entonces tengo que descreditarlo para yo no sentirme tan mal. Exacto. Hay muchas cosas atrás de la motivación para ofender. Sí, sí. Entonces, eso sabemos, el mundo nos va a ofender. También vienen ofensas que llegan así, que no fueron pensadas ni provocadas, pero te llegan a tu vida y es lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Y mira, lo que vemos ahí está en Eclesiastes 7, 21 y 22. Dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otras muchas veces. Entonces, que no acusemos la gente que nos ha ofendido, porque probablemente nosotros hemos ofendido a muchos. Seguramente a la misma persona. Sí. Que en ese momento estaba ofendiendo. Por supuesto, no. Entonces, si sabes que tú probablemente has ofendido, pues no te ofendes tampoco tú. Y no hagas gran cosa y no empiezas a juzgar a esta persona. Porque a veces decimos, ¿cómo es posible que me dijo esto? ¿Verdad? Pues como probablemente tú, sin darte cuenta, dijiste algo. Y es una manera de defensa. Cuando nosotros hablamos de, mira lo que me hicieron, es buscar atención. Es una manera de querernos, que alguien nos escuche para sentirnos entendidos y tal vez alguien que nos refuerza. Ay, no, ¿cómo crees? Tú no eres así. Necesitamos buscar tal vez alguien que nos entienda, nos refuerce, un poquito que esté motivándonos, en fin, etcétera, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí podemos aplicar lo que se podría llamar como la regla del porcentaje. Ajá. Si tú conoces a una persona, que bueno, esta persona te pudo haber ofendido, pudo haber traído una ofensa, pero la realidad es que el porcentaje, o sea, la cantidad de veces que tú tienes en la relación con esta persona, ha sido una persona buena para ti. Sí, claro. Ha sido una persona que te ha dado mucho, que te ha aportado mucho a tu vida,
que has tenido buenos momentos, buenas relaciones, te has reído, has pasado, ¿no? Y por algún motivo, en un momento tuvo una situación que dijo algo que te ofendió. Yo creo que debemos de aplicar la ley del porcentaje. Claro, también. Vale la pena dedicarle tanto tiempo a este momento de ofensa y opacar todas las cosas buenas y todas las bendiciones que me ha dado esa persona. Claro, no. Yo creo No. que también tenemos que empezar a tener un criterio y una madurez Sí, de ver, como dice la palabra, ver lo bueno y no lo malo. exacto. Y no usar los errores de otras personas, las equivocaciones, lo que dijeron, las ofensas de otras personas, como un pretexto para enaltecernos a nosotros mismos. Exacto. Regresamos al principio de la identidad. Si yo tengo un valor de identidad en Cristo, yo no tengo que hablar mal de otra persona para sentirme mejor yo. No, claro. Entonces mejor bendigo a esa persona. Fíjate, Claro. guardo el comentario, Sí, cubro sus errores, cubro sus pecados, cubro sus ofensas, no lo expongo claro. y guardo mi paz. Exactamente. Claro. Y además, como estamos hablando, a lo mejor eso es una ofensa que no fue intencional. Fue tal vez una broma que no te gustó. O un momento difícil de la persona. Sí. Entonces, libérate de esto y sigue adelante, porque vendrán ofensas que no fueron intencional, que no tienes por qué tomar personalmente. No, ser más libre. Entonces ese es el segundo tipo de ofensas. El tercer tipo de ofensas son las ofensas que vienen de nuestras autoridades, ya que nos cuesta todavía más como nos cuesta más salir de ellas, ¿no? Y eso lo vemos aquí en la Biblia, que está en Primera de Pedro 2, 18 al 21. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿No? Porque existe esto, ¿verdad? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pedro está instruyendo a los creyentes sobre la sumisión, finalmente, ¿no? Estar sujeto ahí en sujeción a la autoridad. Y como empleados, por ejemplo, pues nos sometemos a esta autoridad en el lugar de trabajo. Como ciudadano, pues a la ley, a la autoridad civil. Como miembro de una familia también hay un orden ahí, nos sometemos a esta autoridad, ¿no? Pero me trataron injustamente. Y ahí viene la ofensa, ¿no? Nos critican aunque hacemos las cosas bien, ¿no? ¿Y qué te dice Pedro ahí? Mantente en sumisión, soporta el dolor, tómalo con paciencia. En la carne es imposible hacerlo. Imposible. 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 Necesitas ayuda sobrenatural para esto. Por eso tenemos al Espíritu Santo. Es imposible porque la carne es inmadura y es berrinchuda. Sí, exacto. Es como un niño de 3 años, inmaduro, berrinchudo, Sí, exacto. que quiere lo que quiere en ese momento y no le importa el mundo a su alrededor. Exacto. Es el yo
al máximo. Exactamente. Esa es la carne. Eso es la carne. Entonces necesitamos la gracia, ¿no? Y además, la persona que nos ofende, antes de que reaccionemos frente de esta ofensa, pues tenemos que ver también cuál es el panorama que ven ellos. Están en liderazgo, tienen una vista más amplia de una circunstancia, de una situación. Tenemos también que entender que la persona en autoridad está bajo más presión que nosotros. Tiene más carga sobre sus hombros, tiene más responsabilidad. Entonces, pueden decir cosas que a lo mejor no lo pensaban, pero no tienes por qué estar ofendido. Toma tal vez un poquito su lugar para entender por qué dijo esto. Y entender, estoy hablando de una autoridad Sí, que es como el capitán de un barco. ujú, Tiene que llevar el barco a su destino sí, y va a exacto. tener que decir lo que se tiene que decir para que ese barco llegue a su destino. Ajá, exacto. Entonces, hay que saber entender que cuando alguien en autoridad nos dice algo que puede no gustarnos, Ujú, que puede ser porque estamos haciendo mal nuestro trabajo sí, claro. y nos están corrigiendo, eso no debe de dar lugar a una ofensa No, y sucede mucho. sí, Inclusive puede llegar a haber una posición de rebeldía, exacto. una posición de indignación, una posición que te justificas. Es que, no, espérame, no te estoy preguntando por qué. Ujú, Te estoy diciendo que no está correcto. exacto, exacto. Y nosotros tenemos que recibir esa corrección. Por eso a mí me gusta muchísimo cuando la palabra de Dios habla de tener un corazón enseñable. Porque cuando tenemos un corazón enseñable y alguien nos viene a decir, hiciste esto incorrecto, tienes que corregirlo y hacerlo de esta manera, Ajá, lo vamos a recibir como una bendición, exacto, exacto. no como una ofensa. Ujú, Porque me va a ayudar a ser mejor persona, me va a ayudar a exactamente. hacer mejor mi trabajo, ¿no? Entonces, la ofensa en plataformas de trabajo Ajá, o en la iglesia misma, sí, sí, donde sí. hay alguien, como tú acabas de decir, que tiene más cargas Ujú, porque es el responsable de ver que la visión se cumpla y ajá, tiene que dar instrucciones a todas las demás personas de lo que cada uno tiene que hacer para que eso se logre. sí, Debemos de recibirlo como, wow, gracias por decírmelo. sí, exacto. Porque muchos se ofenden, por ejemplo, y en la iglesia sucede mucho, por una decisión que no entendemos, que el líder toma y que tú no entiendes por qué ha tomado También, esta, sí. esta decisión y te puedes, no sé, ofender porque eligen a otra persona para liderar un área de ministerio que tú pensabas que era para ti y no te la dieron a ti. Bueno, pues servirás en otra área. Y vas a ser bendecido en esa otra área. Exactamente, Y no por eso quiere decir que tienes un menor valor ¿no? o que se te ama menos. No, Simple y sencillamente, Dios nos ha mostrado o ha mostrado las cualidades y los dones que cierta persona tiene para cierta tarea tarea y para cierto momento. otros para otra tarea. Pero el Exacto, valor es el mismo para los dos. exacto, exacto. Entonces no hay que tomar esta personalmente. Tenemos que reaccionar como dice Pedro finalmente, sé sumiso, soporta el dolor, cuida tu corazón, ¿verdad? No dejas esto entrar y tómalo como con paciencia, ¿no? También puede ser, si no te dan una posición o Ujú, una función dentro de tu trabajo sí, o dentro de una iglesia o dentro de donde sea una actividad, yo creo que ahí también podríamos seguir el consejo de la Biblia que dice, vete en un espejo.
Claro. Porque a lo mejor tú mismo, por tu actitud o falta de conocimiento de algún área, puedes descalificarte para ese llamado. Exacto. Pero mucha gente piensa que está perfectamente calificado cuando la realidad es que a lo mejor no está calificado. Puede ser por carácter Sí, o por conocimiento. también. Pero a ver, voy a poner un ejemplo. Sí, Una persona que siempre llega tarde, que tiene que hacer algo y no lo cumple, que no está en obediencia, pues obviamente te estás descalificando para que te llamen a ese lugar que tú quisieras tener. sí, claro. Entonces, todo esto, cuidadito, hay que Ujú. poner el dedo en el yo, Sí, no en claro. el aquel. Sí, claro. ¿Qué tengo yo que hacer para calificar para esto que anhelo? Y sí se vale, porque la Biblia dice, Ujú. anhelar el obispado Sí, está claro. bien, Sí, por supuesto. pero calificamos. Yo no me puedo ofender con Dios porque no me da un llamado del cual yo no estoy todavía preparada. Exacto. Mejor digo, Señor, háblame, moldéame, redargúyeme con tu palabra. Ujú. ¿Qué tengo yo que cambiar para calificar para ser llamado? Exacto. Y ciertamente la ofensa no tiene lugar ahí. No, no, no. Y hay que recordar que en muchas veces cuando hay ofensa hay orgullo. Entonces esto ya nos descalifica. Porque el orgullo es el primer gran pecado de toda la humanidad. Fue el primer pecado en el cielo de Satanás, de Lucifer, y fue el primer pecado de Adán y Eva. Entonces, descalificaron los dos de estar en la presencia de Dios. Así es. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que te sacan del cielo o que después te sacan del Edén Y se ofenden con Dios. y se ofenden. Y es ahí donde llegamos al tercer punto, a la otra ofensa, es la ofensa que viene de parte de Dios, cuando nos sentimos ofendidos con Dios. Y ahí pues vamos a ver este tema en Génesis 4, ¿no? Seguiremos con esto en el próximo programa. Dice Génesis 4, 7 al 10. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Verdad? Vemos ahí Caín enojado, Ofendido. ofendido ¿Y a dónde lo llevó su decisión al asesinato. de pensar Mm, que su ofrenda estaba bien? Es que este es un punto bien importante. ujú. Muchas personas se ofenden cuando son corregidas porque piensan que están haciendo bien. A Pero no ver, siguen las reglas. podríamos abrirnos a un beneficio de la duda de que tal vez no lo estás haciendo bien. Claro, O sea, sí, ese es el punto. sí, Se ofendió porque pensó que su ofrenda estaba correcta. ¿Delante de quién? Delante del criterio de quién. de él. Y Pero, ahí es donde una vez más la palabra siempre nos va a llevar al centro del camino. ujú, La palabra siempre te va a confrontar ujú, con el blanco y el negro. sí, ¿Está bien o no está bien?
No hay medias tintas en donde tu percepción está bien. No es tu percepción, no es lo que tú quieras, pienses, es Es lo lo que que la Dios, Biblia dice que está bien o no está bien, sí, lo que está escrito. sí, Y tenemos que ser humildes para reconocer que no hicimos las cosas bien y por eso nos corrigieron. exacto. Samuel vino a corregir a Saúl, que había hecho el sacrificio antes del tiempo y no había matado a todos los enemigos, no había ejecutado el rey. Y Samuel mismo se indignó allí y él de su propia mano tuvo que matar al rey. No era su trabajo. ¿Verdad? Entonces es ahí donde tratamos de interpretar las reglas y después nos ofendemos cuando nos regañan. Pues empecemos con hacer las cosas bien desde el inicio, desde la primera vez. Ya tenemos la instrucción, no estamos aquí para modificarla, Así es. estamos aquí para ejecutarla. Cuando estamos argumentando ante una corrección, es que sí lo hice bien, es que no, es que alguien más tuvo la culpa, es que yo sí lo hice, es que al único que estamos engañando es a nosotros mismos. Exacto. Porque a Dios no lo estamos engañando. No, él sabe lo que ha dicho. Y a tu autoridad Tampoco. tampoco. No. Ok, bien. Pues vamos a seguir, nos paramos aquí, nos despedimos de ustedes. Recuerdan que estamos en Facebook, YouTube, Spotify, puedes ver todas estas enseñanzas y si estás suscrito, pues tendrás ahí el aviso que hay algo nuevo que acabamos de producir, entonces, y lo puedes compartir con otros, ¿verdad? Y mientras, siempre en victoria.